Saludos amigas y amigos, esta es otra emisión más de la Sociedad Civil, el podcast. Me acompaña aquí Gabriel Rodríguez Aguiló, honorable Gabriel Rodríguez Aguiló, representante. Por aquí vamos a hablar, como estamos conversando, yo soy mayor que él, así que Gabriel. Honorable para tarjeta de presentación y las mías yo se las mando a quitar siempre. Okay. Así que yo, Gabriel Rodríguez Aguiló, para servirle siempre. Gabriel, y gracias, licenciado, por la invitación. No, gracias a ti por la gestión que estás haciendo. La razón por la que los estamos llamando principalmente es, entre otras, ¿verdad? La principal es el proyecto que se está presentando para enmendar la ley de salud mental. Esto es una ley súper importante que tiene una trascendencia generacional. La otra se hizo, fue en el 2003, ¿verdad? En el 2000. En el 2000. Ahora, 26 años después, se está revisando. También vamos a hablar de otras cosas, ¿verdad? De Gabriel como el político, de Gabriel como el representante. Y voy a tratar de que nos explique un poco a las personas cómo funciona el trámite allí dentro legislativo, para que la gente tenga una idea de cómo es que funciona el asunto. Y unas cuantas cosas que me puedas decir. Las oficiales y las no oficiales. Cuando me hables de político, bueno, las no oficiales también. Yo creo que es importante las no oficiales. Sí. Sí, y incluí ese tema por un comentario que hiciste en la vista de cómo de los intangibles, tú sabes, cómo es no es que no sea oficial, porque voy a dar una impresión de que no es que sea legal. Es que no está escrito, sino Correcto. Son cuestiones de carácter, cuestiones de relaciones que son muy importantes. Bueno, pues gracias por venir, Gabriel. Bien, yo recuerdo cuando se estaba haciendo la primera ley de salud mental. No había nada. Me acuerdo siempre de esta señora de Nani, el nombre de ella se me olvida ahora, lo tengo en el celular. Y en mi opinión, esa ley fue una buena ley. Hizo mucho bien. Y mi opinión, por mi experiencia, por gente que conozco, el servicio de salud en Puerto Rico, mental en Puerto Rico, en términos de la gestión del tratamiento, no está mal. No es una cosa que, como yo lo veo, no está mal. Los médicos son empáticos, los psicólogos son profesionales, empáticos también, y los médicos también. Yo sé de casos donde han resuelto esto, y estamos hablando de un tema que entiendo que también de las vistas vi que lo tomaron en consideración, que no es solamente el paciente, sino es también la familia del paciente, que se meten todos en ese revolú. Por favor, explícale a la audiencia cómo tú veías el Estado antes, cuál es la aportación de esta ley, por qué la están enmendando, etcétera. Bueno, yo creo que es importante ir al trasfondo. Yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy doctor. Es la segunda vez que presido la Comisión de Salud, así que tengo un vínculo directo con los temas de salud a nivel legislativo y de política pública. Yo llegué a la Cámara de Representantes en el 2005, presidí la Comisión de Salud y no es hasta ahora que vuelvo a la Comisión de Salud, así que pasaron 5 cuatrenios para regresar a la Comisión, 4 cuatrenios para regresar a la Comisión de Salud. Durante los últimos años, particularmente y en el proceso de campaña política, se hablan muchos temas. Uno de los que yo tomé bandera fue el tema de salud mental por las cosas que estamos viendo. O sea, en Puerto Rico vemos muchos cambios de personas emocionales, situaciones que afectan a la familia, afectan a profesionales, afectan a estudiantes, afectan a niños, con el tema de salud mental. Quiero decirte que antes de yo entrar a la política, yo trabajé, mi último trabajo civil fue en la farmacia, en una farmacia, en un recetario. Y las cosas que me motivaron a mí a entrar en la política eran las situaciones que yo veía, particularmente con los pacientes que en ese momento se llamaba La Reforma, ahora es Vital, de las limitaciones que tenían en acceso a los servicios de salud. En ese momento, hace ya 24 años, así que en ese momento yo pude ver, o sea, estaba viendo cómo la gente tenía una limitación de acceso a servicios. Ahí fue cuando la Reforma apenas llevaba 7, 8 años, o sea, que estaba en pañales todavía, ¿no?
Era el cambio dramático que se hizo con el sistema de salud en Puerto Rico. El sistema de Arbona, que no era malo, que No era un buen malo, sistema. pero- Yo fui a ese dispensario muchas Sí, veces sí, cuando sí, niño. sí, sí. Para que la gente, ¿verdad? Hablamos del sistema Márquez Arbona, es los CDTs en cada pueblo que se conectaban con los CDTs regionales y el CDT regional con el centro médico. Así era como funcionaba. Pero llegó un momento que dejó de ser funcional por los altos costos de los medicamentos, los altos costos de los procedimientos, los tratamientos. Dejó de ser funcional, de hecho. Para el gobierno, tú dices. Económicamente para el gobierno. Sí. Y no está dejó de funcionar, dejó de ser funcional no por los profesionales, no por las infraestructuras. Número uno, había un CDT en cada municipio. De hecho, hay municipios que tenían más de un CDT, depende de la dimensión del municipio, pero los municipios pequeños un CDT. En ese CDT ya no se estaba atendiendo la infraestructura por cuestiones económicas. Los profesionales de la salud necesariamente no estaban disponibles. No era porque no teníamos, era porque no estaban disponibles. Atendían la práctica privada por el día y más en la tarde iban entonces a atender a los pacientes en el CDT. Y eso fue evolucionando y por eso el doctor Rosselló quiso entregar una tarjeta de salud a los pacientes médicos indigentes, como se conocen, ¿verdad? Que están por debajo del nivel de pobreza, para que pudieran ir a la oficina privada de ese médico. Es el mismo médico que lo atendía en ese CDT. Y ese fue el cambio, ¿no? Pero ya eso es otro tema. Pues fíjate, vamos a quedar un momentito ahí, Sí. porque los CDT, lo bueno que tenían, yo recuerdo cuando me llevaban cuando yo era chiquito. Yo llegué ahí. Era por una también, indigestión, sí, sí. porque me corté, hay que ponerme un tétano, o me mordió un perro, hay que ponerme una rabia. Cogerte unos puntitos, pues te caíste. Exacto, y eso lo hacían allí siempre. Funcionaba, los CDT. pero cuando un paciente necesitaba, por ejemplo, un urólogo, necesitaba un endocrinólogo, que se supone que estuviesen allí, o en la regional, no estaban disponibles. Muchas veces el paciente llegaba a las 4 de la mañana a hacer la cita. El urólogo, para usar ese ejemplo, llegaba a las 2 de la tarde porque estaba atendiendo su práctica privada. Luego iba a dar servicio al gobierno o el contrato que tenía con el gobierno. Iba al CDT, atendía a ese paciente, el paciente salía con la receta de una puerta y se iba a la otra puerta, estaba la farmacia. Así era que funcionaba para despachar los medicamentos. Los medicamentos no estaban completos. O sea, que comenzó a evolucionar un problema de acceso a los servicios de salud por la situación financiera. Y te iba a decir que en la primera vez que presidí la Comisión de Salud se hizo un estudio, que fue una comisión conjunta primero, era con el doctor Rosselló cuando fue senador, conmigo como presidente de la Comisión de Salud en la Cámara, hicimos una comisión conjunta del derecho a la salud. Y ahí se hizo un estudio del impacto económico de la reforma versus si con la población que tenemos hoy, los servicios que tenemos hoy, si el sistema Márquez Arbona, cómo hubiera sido el impacto económico. Y es sorprendente. Saldría más costoso mantener el sistema Márquez Arbona que lo que tenemos hoy con la reforma de salud. Y ese documento está, ¿verdad? En algún lugar en los archivos de la Cámara de Representantes y del Senado. Así que, pues, ese es mi vínculo, ¿no? Con el tema de salud. Hablando, perdón Sí. que te interrumpa, ¿Te quieres hablando quedar del ahí? sistema de Márquez Arbona, sí, ya que estamos hablando de esto. No es que funcionó, atendió a la población un El momento centro importante. médico es una maravilla. Lo es. O sea, es una maravilla. Y es parte de esa estructura. Es parte de la estructura. Es como que la joya de la corona. Lo es. Está cardiovascular, está ciencias médicas. La sala de trauma. Está el hospital universitario, está el pediátrico. Sí, sí. Yo fui los otros días por ahí y yo digo, wow, si aquí cae una bomba o algo, aquí se pierde un montón, no solamente de dinero, porque hay un montón de equipo allí. Sí, equipo y recursos. Sí. Y el lote que tiene, entonces está la unidad de cáncer al lado. Correcto. Un poquito más allá, lo de que está por allí, por el 5, por el jardín botánico. Allí estaba allí está todavía el hospital psiquiátrico también. Es parte de la verdad del sistema de salud. ¿Y qué vamos a hacer con el hospital psiquiátrico? Porque eso es un tema bien importante y bien delicado. ¿Puedo hablarte de eso ahora? Sí, vamos a hablar. Ese tema lo hablé con el secretario recientemente. Ahí tenemos una gran preocupación. Muchos de los pacientes que están allí son pacientes que pudieron haber estado de alta hace muchos años y se han convertido en pacientes residentes porque están solos, los han dejado solos, están abandonados. ¿Por la familia? Por familia, no tienen familia o los abandonaron allí. Se han convertido en un hospital de pacientes residentes. Obviamente con la complicación que son pacientes psiquiátricos severos, ¿verdad? Y es un hospital psiquiátrico forense también. Así que ciertamente es un gran reto que tenemos. Hubo un caso que se presentó ahí con ese ¿qué pasó? Ayala, algo, creo que había un caso. En algún momento, te podría decir, hace como 2 o 4 años atrás, cuando estaba Ricardo Rosselló como gobernador, se le prestó mucha atención al psiquiátrico
porque el problema principal que tenía era la falta de dinero, ¿verdad? Para poder actualizarlo, ¿verdad? Si tú vas allí, hay que decirlo así, suena crudo, pero ciertamente lo es un almacén de personas. Están allí, ¿sabes? Se oyen los gritos afuera. Muchos Se oyen de los ellos gritos están afuera. allí. O sea, para que tengas una idea, yo, licenciado, yo fui allí una vez. Una vez cuando presidí la comisión hace ya más de 20 años. Fui allí y no he regresado. Es dantesco. Sí, Es dramático. Sí. Es bien dramático. La compañera Lidia Méndez, que presidió la Comisión de Salud hace 2 cuatrenios o 3, estuvo allí también. Yo le dije, yo no voy para allá. Los casos de los inimputables, ahí es que van, ¿verdad? Ahí también, o sea, están ahí. Es un almacén de personas con situaciones emocionales y psiquiátricas severas. O sea, abandonados a la suerte porque no tienen familia, están ahí, no tienen para dónde ir, no hay cómo atenderlo, no hay dónde canalizarlo, no hay dónde transferirlo. Es una situación bien, bien dramática y es un asunto que tenemos que atender, definitivamente. Y parte de lo que nosotros estamos haciendo con las enmiendas a la Ley 408, que es el proyecto 1007 de la Cámara, es tratar de que los pacientes lleguen ahí, ¿verdad? ¿Cómo que lleguen ahí? Que los pacientes sean atendidos para que no tengan una crisis permanente que termine en un centro psiquiátrico permanentemente. Y eso es parte de lo que queremos hacer porque este proyecto está enfocado en la prevención, está provocado... Pero cuando dices que lleguen ahí, no, ahí me confundo. Bueno, que lleguen al hospital, porque es un paciente que se tornan críticos, se torna en no manejable. Pero ahí te refieres a recibir el servicio a la montaña, donde sea, Panamericano, no que vayan allí, a ese. No, es que no lleguen allí, ¿verdad? Que porque no el lleguen, Panamericano... es que yo entendí que había dicho que lleguen allí. No, que no lleguen. Okay. Que no lleguen, evitar que lleguen allí, lo que queremos, ¿verdad? Ahora Porque sí. este proyecto está enmarcado en la prevención, en las estadísticas, tener estadísticas para poder atender las situaciones que se está enfrentando la población en Puerto Rico. Eso es algo que carece el gobierno de estadísticas específicas para poder establecer las políticas públicas adecuadas. Sí, me acuerdo que se las pediste en las vistas al Departamento de Salud. Sí. Vamos a hacer donde estabas ahorita, que nos que fuimos te por la fuiste tangente. que es Arbona, pero es importante, ese tema es bien importante. Sí, salimos de eso. Okay, me estaba haciendo ¿Por qué trampa. llegamos aquí? Okay. Bueno, pues uno de los temas que yo tomé bandera en la campaña pasada era el tema de salud mental. Para mí es importante por lo que estamos viendo. O sea, ¿cómo podemos explicar que unos padres asesinen a sus hijos? O unos hijos... Ese muchacho estaba esquizofrénico, ¿verdad? O sí. Le diagnosticaron. Sí. O unos hijos asesinen a sus abuelos. Unos nietos asesinen a sus nietos, a sus abuelos o a sus padres. Hay un problema serio ahí, ¿verdad? El maltrato, el abandono. Pacientes que tienen situaciones particulares, particularmente los jóvenes y los niños. Y las personas de tercera edad enmarcados en la soledad, que es lo que hoy tienen muchos de nuestros viejos. Están solos, ¿verdad? Y caen en una depresión severa y las consecuencias que eso tiene. Así que eso fue una bandera que yo tomé en la campaña política. El destino me llevó a presidir la Comisión de Salud, aunque ese no era el plan, pero ahí llegué. Y pues no me aminalé y lo que hice fue, vamos a trabajar con la salud mental. Y lo primero que hicimos cuando llegamos a la Comisión de Salud en este cuatrenio fue, en marzo del 2025, convocamos a una reunión de trabajo con diferentes sectores, proveedores de servicios, aseguradoras, representantes de pacientes, obviamente los hospitales y el gobierno, ¿verdad? Salud, y ciencias médicas, educación, citamos el departamento a la rama judicial, ¿verdad? Que muchas veces no se quieren incluir. Sí, fueron. La primera vez fueron. A la primera reunión. Citamos a todo el componente de gobierno que tiene que ver de una forma u otra al tema de salud y salud mental y el sector privado, ¿verdad? Hasta los hospitales, proveedores, laboratorios. Citaron a Ciencias Médicas, sí, a Ciencias Médicas, a la universidad, claro, a la Universidad de Medicina de Ponce, a Ciencias Médicas, en fin, todas las universidades, ¿verdad?, que tienen que ver con el tema de salud, particularmente el recinto de Ciencias Médicas. Así que los convocamos a esa reunión y yo les expliqué qué yo quería hacer. Yo le hice un reto ese día. Yo le dije, bueno, esta ley lleva más de 20 años, yo propongo derogarla y que era una ley nueva. Todo el mundo abrió los ojos así. Espérate. No traquete con eso, ¿sabes? No es para tanto, tú sabes. Así fue al final, cuando cogieron confianza me dijeron eso mismo. Pero ciertamente nosotros, yo los reté, ¿verdad? Todos esos sectores. Fueron más de 35 organizaciones que estuvieron allí en esa primera reunión.
Así que yo le dije, bueno, pues la conversación terminó, en algunos me dijeron, particularmente muchos psicólogos y psiquiatras me decían, esta ley funciona, esta ley hay que actualizarla, no derogarla. Y esa fue la conclusión de esa reunión. O sea, lo que tú hiciste fue empujarlo. Sí, claro, hay que darle un shock para que reaccionen. Así que eso fue lo que hice. Yo dije, déjame meterme aquí, este loco vaya que esto, así que déjame no, lo reté, porque entonces yo le dije, vamos a hacer las cosas al revés esta vez. En la legislatura, y tú conoces, se sienta el legislador con sus asesores, o alguien llega y le da una idea, uno piensa que es una buena idea. Lo redacta, lo presenta, y muchas veces lo hacen vistas públicas y nadie se entera. A veces hasta los descargan los proyectos, ¿verdad? Los descargamos, porque me incluyo. Y la gente no se entera, y los grupos que se afectan positivo o negativamente no se enteran, y salen corriendo, van a los medios, vienen a los podcasts, y entonces dicen, mira que ese proyecto que es un peligro, que pasa esto, pasa lo otro. Lo hicimos al revés. Yo le dije, vamos a hacerlo al revés esta ocasión. Vamos a trabajar, ustedes van a sentarse a trabajar con las posibles enmiendas y la evaluación de la ley 408, y me las van a dar a mí como presidente de la Comisión de Salud, y yo con los miembros de la Comisión de Salud vamos a evaluar cuáles son sus propuestas, cuáles podemos darle paso y cuáles no, porque no se dieron paso a todas, ¿verdad? Eso es importante. Y eso fue lo que hicimos. Estuvieron trabajando desde marzo del 2025 hasta diciembre del 2025, así casi 9 meses. Estuvieron trabajando diferentes grupos y separamos inicialmente 4 temas. Los menores, los adolescentes y universitarios, los adultos y los adultos mayores. Esos eran los grupos. Menores, adolescentes, universitarios, los adultos y los adultos mayores. Fueron 4 grupos. Se fueron a trabajar, separamos los grupos, cada cual, ¿verdad? De su expertise se fueron a trabajar. Pero porque si ustedes tienen algo aquí del asunto prenatal. Sí, pues esos son menores. Eso surgió luego. Eso no son los menores. Eso surgió aparte. Fue una propuesta luego que trajo el recinto de ciencias médicas. Nos trajeron a nosotros esa propuesta que podemos hablar un poco sobre ella. Y se fueron a trabajar y yo le di un espacio. Hicimos una segunda reunión. En esa segunda reunión era para que ellos me dijeran quiénes eran los líderes de grupo, porque en todo esfuerzo y en toda estructura tiene que haber un líder. Así que yo no lo iban a poner. Ellos escogieron sus líderes cada grupo, pero no tan solo escogieron su líder, sino que ellos decidieron de 4 grupos solamente hacer 2. Menores, que iba a incluir, ahí es que me presentan la idea, el tema de los menores universitarios y el tema de perinatal, ¿verdad? Que es las mujeres embarazadas, y el tema de los adultos y adultos mayores. Se hicieron 2 grupos finalmente. Casi todos participaron de una forma u otra en los 2 grupos, pero eso fue la esencia, ¿verdad? Evaluar la ley 408 de la perspectiva de la prevención y acceso a los servicios de salud del paciente y sus familias cuando son menores y adolescentes. Y el otro grupo, lo mismo, pero de adultos y adultos mayores. Se fueron a trabajar. Los grupos tuvieron dinámicas distintas. Ellos fueron artículo por artículo, evaluándolo, comparándolo, no tan solo con lo que está pasando en la nación norteamericana, ¿verdad? Los 50 estados, sino también lo que está pasando en Europa y en otras jurisdicciones. ¿Tenían data de ustedes? No tenían mucha data, ¿verdad? Puerto Rico carece de data. Pero los planes, me imagino que MCS, por los planes sí Por tienen. eso los incluimos. Y aceptaron retos. De hecho, uno de los grupos era dirigido por representantes de una aseguradora, que ellos escogieron, ¿verdad? No fuimos nosotros. Sí, yo vi que, o sea, la data principal, la data dura, la trajeron las aseguradoras. La tienen ellos. Okay. Pues ellos son los que tienen los actuarios para poder ofrecer las cubiertas. Así que ellos tienen las estadísticas. La asignación que tú le diste en la primera vista al Departamento de Salud de la Estadística, ¿te la trajeron? Sí, las trajeron. Trajeron la estadística y trajeron las recomendaciones también. Estadísticas, realmente yo pensaba que era otra cosa, ¿verdad? Pero ciertamente son estadísticas que son de fácil acceso. Pero sí, nos hicieron unas recomendaciones adicionales a las que llevaron en la ponencia, que nosotros, de hecho, lo último que trabajamos en el proyecto fue eso, incluirlas. No todas, no incluimos todas, incluimos gran parte. Por ejemplo, ¿qué decía esa estadística, la que pudiste ver? ¿Qué decía? Bueno, ¿Qué era que son los más pacientes? Ellos lo que querían era más bien tener la estadística de la utilización del abuso o el mal uso de sustancias controladas. Eso es AMSCA. Más bien, que se fueron enfocados más bien en ese tema, ¿verdad? De cómo manejar. ¿Pero eso es AMSCA o las aseguradoras? Eso fue salud.
No, estamos hablando de salud, Sí, okay, sí, pero sí. ya se lo hablamos. Salud. Porque me imagino que Amscar también tiene eso, Sí, esa claro, estadística. claro. Pero entonces, las aseguradoras, ¿qué data? No, bueno, ellos fueron mirando cómo es que deben atender los pacientes por estadísticas y establecer políticas públicas según el comportamiento de los niños, de los adolescentes, de los envejecientes y los adultos mayores. Basado en su estadística, obviamente no abren los libros, como dice uno, pero sí compartieron con los grupos de trabajo las estadísticas. Ya gente con tratamiento, con diagnóstico de condición mental, y esa es la que ellos tienen. Eso ellos lo tienen, las condiciones y los tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos? Pues la estadística no solamente es la condición o el medicamento que se le puede dar al paciente, sino cuál es el tratamiento que ese paciente con esa condición, con los medicamentos y los programas, se puede atender en un tiempo determinado. Y esos son números que ellos tienen y que nos facilitó a nosotros establecer una estructura para lo que es el tratamiento del paciente cuando tiene que ser recluido. Y eso hay un artículo, hay un capítulo sobre eso que estamos enmendando la Ley 408. Ok, entonces nos quedamos entonces en el Dame grupo de explicar algo trabajo. de la Ley 408. Yo creo que es importante esto. ¿Cómo Explicar algo de la Ley 408. Sí, claro. Porque todo el mundo ha escuchado en Puerto Rico la Ley 408. La parte del tribunal. Ajá. Pero esa ley tiene un montón de cosas. Por eso, pero la gente piensa que la Ley 408 es cuando tienes un familiar o un vecino agresivo que tiene una situación emocional o que uno conoce que es un paciente psiquiátrico o esquizofrénico y uno dice, activa la Ley 408. Pues la Ley 408 es esto. Pero eso es un artículo dentro de la ley. La ley 408 atiende todo el sistema de salud mental en Puerto Rico, ¿verdad? Y quería aclarar eso porque la percepción que hay es que la ley 408 es para solamente aplicarla en esos casos. No, la ley 408 regula todo lo que tiene que ver con la salud mental en Puerto Rico. Y eso es lo que estamos haciendo, por eso el proyecto tiene 254 páginas de agenda. Sí, eso es una buena aclaración porque la gente piensa eso. Oye, hablando de eso, que lo estamos cambiando. Adelantándome un poquito ese tema, yo una vez hablé con el juez Eddie Río, que era un juez, de hecho vi un caso con él de 408 y a él le escucharon todos esos casos, una carga emocional, tú sabes. Lo es. Él se retiró ya. Y yo recuerdo que un amigo le dio el teléfono mío a un tipo que yo conocía, que no era amigo mío, pero lo conocía, y la familia se lo estaban llevando con unas 400 y me dijo, voy a llamar a abogado, me llamó a mí. Y yo cogí el teléfono, ¿qué pasó? Me hizo, entonces me empezó a contar, no, que vinieron a buscarme, y yo, ponme a tu hermano. El hermano me habló de una forma que me dio vergüenza. Hermano, haz lo que ellos te digan, tú sabes, porque siempre que te digan una 408, como regla general tienen razón. O sea, no es una fabricación. Pero nos hemos dado con ciertos casos que quiero discutirlo con usted aquí en el programa. La ley 408, que es el artículo que se activa para atender estos casos, yo también tuve conversaciones para esta ley con jueces hoy que están activos, que son, ¿verdad?, gente que conozco de muchos años, porque tengo que preguntarle al que lo atiende, porque si yo no le pregunto, yo no voy a llevar una vista pública porque no puedo, pero yo me senté con ellos y dije, mira, oriéntame. ¿Qué es lo que pasa cuando se activa la ley 408? Porque uno piensa que es, vete, busca al paciente, llévatelo al hospital y se acabó el problema. Yo creo que tú hablaste de unos ejemplos de la eso no pasa, pero eso no pasa, por eso no pasa. Cuando se activa la ley 408, para bien, cumpliendo con los parámetros que dice la ley, se activa, llama a la policía va porque siempre está agresivo, hay una situación, ¿verdad?, está causándose daño a la persona o causando daño a segundos o terceros o a la propiedad. Llega la policía con la ambulancia. Por lo general el policía le dice, tienes que ir al tribunal a pedir la 408. Y así que él tiene que hacerlo. Van al tribunal. Pues no lo puedo arrestar. El juez que esté de turno tiene que ver el caso. Tienen que convencer al juez de que ciertamente hace falta que se tenga un ingreso involuntario, que es para eso, es ingresar al paciente involuntariamente. Y ese juez lo va a dar una orden, sí, llévatelo. Van y lo transportan a un hospital. Hay veces que se lo llevan al cuartel porque está demasiado agresivo. Eso pasa. Y tienen que esperar que el juez lo atienda, pero está encerrado o está esposado el paciente. Eso pasa hoy. Uno puede decir que no. Y ese paciente, cuando el juez ve el caso de turno y el juez determina que sí necesita un tratamiento, es que entonces lo trasladan a un hospital.
Eso es lo que pasa hoy. ¿Qué ocurre después con el paciente? Nadie lo habla. Yo no lo sabía. Lo dejan así que el hospital psiquiátrico 24 horas. Se le da un tratamiento, ¿verdad? El juez tiene que citar una vista en 10 días. Usualmente eso no pasa. Por 20 razones. Nada más lo que llega por correo pasa el tiempo. Por eso. Por ese paciente no pueden darlo de alta. Ese paciente, si está hospitalizado, tienen que dejarlo hospitalizado. Sí, el psiquiatra dice que sí, ajá. Si el psiquiatra entiende que sí. Y el psiquiatra no se va a arriesgar a decir, aquí hay una orden de detenerlo y darle un tratamiento involuntario. No siempre lo dan de alta. Hay veces que se queda en el hospital. Casos que vimos. Sí. Yo también he visto que se lo quieren zapatear en el sentido de que, mira, no es peligro contra sí mismo, no es peligro contra nadie. 48 horas, sácalo. Y después se va a la casa y en la casa vuelve a la misma patrón. Correcto, y vuelve otra vez. Pues se supone que esperen la determinación del tribunal, la segunda determinación. Que ese paciente, el juez cita a todas las partes, al hospital, al psicólogo, al psiquiatra. Eso no pasa. Se supone que eso pasa. Pero no van. Que vayan y le expliquen al juez, este es el tratamiento que se le dio, o al tribunal, este es el tratamiento que se le dio al paciente, estos son los resultados, el paciente necesita más tratamiento, el paciente puede estar de alta. El juez tiene que convencerse y emitir una resolución para sacar a ese paciente o para lo que vaya a hacer con el paciente. Eso se supone que ocurra ahora. Lo que está, en mi experiencia, yo he visto ya varios casos de eso, es que el juez en su resolución inicial da la orden de que son 48 horas a discreción del psiquiatra. Correcto. Entonces él se zapatea del asunto. Entonces lo que hace es que a los 10 días, cuando llega la carta por correo, te citan por una vista y tú puedes presentar una moción diciendo, mira, ya lo dimos de arte, no tienes ni que ir a la vista. Correcto. Eso es lo que se hace. Por lo menos lo que no yo se supone que esas son cosas que ocurren, ¿no? Pero tienes que volver al tribunal. Lo extraoficial que dijiste ahorita. ¿Ah? Eso es lo extraoficial que dijiste pero tienes que volver al tribunal. Sí, se supone que sí. Así que es una cosa que estamos cambiando. Pero quiero narrarte 2 casos que nos encontramos. Son varios, pero 2 casos particulares y los dije en la vista pública. 1, hay veces que cuando vienen los fines de semana, ahora que viene Semana Santa, que son 5 o 6 días, vas a ver que la ley 408 llueven en el tribunal. De hecho, ahora lo pueden hacer hasta electrónicamente en la página del tribunal. Llueven porque hay muchos pacientes que tienen familiares o tutores que quieren cogerse un break. Le sacan una 408, que ya tiene un historial el paciente, le sacan una 408, es fácil. Lo va a aprobar el tribunal y ese paciente está recluido allí. Y se coge un breakcito de Semana Santa. Eso pasa. Si lo planteas de esa manera, eso pasa. El break, si lo planteas de esa manera, Gabriel, no es que yo sea cínico, no es que yo sea indolente, ni antiempático, ¿cómo se llama la palabra? Ni antiempático. Ajá. Pero si es un break, porque la verdad que tener un paciente no es fácil, pero 24/7 no es fácil. Ocurre en Navidad, ocurre en verano, ocurre para fechas importantes, fines de semana, algo. Pregúntale a cualquier juez que atienda las salas de 408. Pasa. Otra cosa que ocurre, y esto es bien lamentable, hay veces que tienen envejecientes solos, tienen su casita, tienen su carro, reciben su pensión, reciben su seguro social, y hay familiares, a veces no son ni familiares, son cuidadores, que les radican 408. Y ese paciente se somete a un tratamiento para ellos convertirse en los tutores y convertirse en los que controlen los bienes de ese envejeciente. Ese es el caso de Carolina. ¿Tú fuiste que eso pasa. Eso fue el caso de Carolina. Eso pasa constantemente. Así que queremos cambiar el proceso, ¿verdad? Eso es uno de los temas controversiales de la medida. No sé si quieren entrar con eso ahora. Lo que hacemos es que ya nos dieron órdenes de recogiendo. Lo que hacemos es que para el próximo episodio vamos a empezar hablando sobre, podemos empezar por ahí mismo y podemos también hablar de más, porque la ley tiene la parte preventiva, hay que hablar. La parte preventiva, la estadística y la parte perinatal, que eso no existía en la ley y se está incluyendo gracias a Recinto de Ciencias Médicas. Sí. Bueno, pues amigas y amigos, se acabó esta sección. Gracias por escucharnos y que Dios bendiga a Puerto Rico.